soy guanajuatense, nacido en la capital de Guanajuato, con un gran orgullo de conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres a través de la danza folclórica. Tenemos la fortuna en los pueblos que tenemos tradiciones vivas y el poder vivir las fiestas populares, despertarme, ir un domingo a una fiesta popular y disfrutar de esas danzas que al final forman parte de nuestra identidad y que nos hacen sentir en casa. Tenemos tradición en torno a los distintos distritos o en torno a las distintas minas, por ejemplo, una fuerte veneración al Cristo de Villaseca. Tenemos un fuerte arraigo a las tradiciones guadalupanas, tenemos una fuerte celebración de siglos también dedicada a San Juan el Bautista, a propósito de que la mina de Raya se descubrió un 24 de junio de 1550. Y en fin, estas tradiciones son las que hacen que sea una sociedad sólida, una sociedad fraternalmente unida. Hablar del folclore guanajuatense pues es también un reto muy grande, ¿no? Encontrar en el día a día estos elementos culturales que nos van a distinguir. Este personaje tan valioso de la época de la bonanza de la minería, pues que fue la galereña y que para mí representa bastante. Mucho es la imaginación de ver cómo se verá un vestuario ya en el escenario, cómo se va a mover un bailarín con ese vestuario. Guanajuato tiene una historia singular porque se desarrolla a partir del descubrimiento de minas. La primera de ellas, la mina de San Bernabé, descubierta el 11 de junio de 1548, y luego dos minas más, la mina de San Juan y la mina de Mellado, descubiertas en 1550. A partir de ahí comenzó una serie de asentamientos de personas que venían a buscar la fortuna en la minería, y eso provocó que se desarrollara pues una población que fue tomando importancia a lo largo de esa parte del siglo XVI. Durante el siglo XVII se posicionó como un centro minero de producción muy importante, muy destacado, alcanza el rango de villa en 1679, y ya en el siglo XVIII tiene una bonanza extraordinaria que le permite alcanzar en 1741 el rango de ciudad. A partir de ese momento, Guanajuato se convirtió en el centro productor de plata más importante del mundo. Alejandro von Humboldt, en su visita a Guanajuato en 1803, él dice que en las minas de Valenciana había aproximadamente 700 mujeres trabajando en las galeras. Entonces, eso habla de la importancia de la mujer en la producción de plata de esos años y que le dio tanta riqueza al mundo. En el caso de Guanajuato, la participación de la mujer se da desde épocas muy tempranas. Tenemos documentos, por ejemplo, de principios del siglo XVII que nos hablan ya de mujeres que son propietarias de minas en el monte de San Nicolás, en la zona de Santa Rosa, en el propio distrito minero de Guanajuato. Vamos a tener también grandes ejemplos de cómo las mujeres logran transformar las inversiones iniciales de sus maridos, y una vez que quedan viudas son capaces de multiplicar la fortuna por sus habilidades de diversificación de la inversión. Sus padres, sus esposos principalmente, sus hijos trabajaban ahí en las minas y ellas eran compañeras de ellos, ellas estuvieron presentes ahí en las galeras. No directamente en el interior de la mina, pero sí en la parte externa, clasificando las piedras, haciendo un trabajo de quebradoras. Van a hacer un trabajo interesantísimo, van a estar apostadas la mayor parte del día en unas grandes galeras con unos canastos a su lado y unos martillos para poder hacer que las grandes piedras cobren una dimensión más pequeña y sean llevadas al molino para que no tuvieran tantos contratiempos al momento de ir pulverizando ese material. Referirnos a la galereña en lo personal, en lo particular, es para mí un placer el poder
¿por qué no rendirle un homenaje a las mujeres guanajuatenses, esta ardua y valiosa labor? No, sin lugar a dudas que la galereña es un personaje importantísimo y representativo por el estado de Guanajuato. La mujer ha tenido sin duda un papel relevante en la historia de la minería en Guanajuato. Entonces, como dice el maestro, es un homenaje a estas grandes mujeres, y ese es el objetivo de esto, ¿no? Toda esta inquietud de enaltecer, de enriquecer y de mostrar con gran orgullo la identidad guanajuatense, pues surge principalmente de esta tarea que a través de muchos años nos hemos dado a estudiar, a trabajar, a representar al estado de Guanajuato a través del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato. Nos dirigimos al bello estado de Puebla. Vamos a conocer un poquito de su tradición, de su historia, principalmente esta historia que se ha convertido en un emblema nacional, que es la China poblana. Mirra, hija de un gran mogor que data del siglo XVII, siendo niña, fue raptada por piratas. Posteriormente llega a Puebla, ya no como esclava, y pasa a ser trabajadora doméstica de una casa bien. Posteriormente se casa, y con la condición de que nunca sea tocada por su esposo, termina siendo monja a la muerte de su esposo. Tan importante es esta leyenda que se convirtió en nuestro traje representativo nacional junto con el charro. La China poblana, en todo el país le llaman poblana no por ser de Puebla, le llaman poblana por ser del pueblo. Y esta China es el producto de la mezcla de razas, que en su tiempo fueron las castas. El ejemplo es hijo de español con indígena, es mestizo. Y así sigue la cadena de mezclas de razas, y cuando es la mezcla de español con morisco, resulta chino. Chino es una clase social que en su tiempo, desde que nacían, estaban ya destinados a un trabajo. La mujer, trabajo doméstico, de acuerdo a su lugar de ubicación, porque chinas del pueblo no solamente están en Puebla, están en muchos estados del país, entre ellos Guanajuato. Entonces, si encontramos, ustedes llaman a su china galereña, porque su trabajo es en la galera. De la China poblana, que es Mirra, concretamente, pues en principio oriental. Posteriormente, muy modesta su indumentaria, nada tiene que ver con las chinas que conocemos ahora. Y sus trajes pues eran los percales, los algodones, y demasiado modestos. Y obviamente el rebozo, que era un accesorio para ir de compras, su accesorio para cubrirse del frío. Conocer la historia de esta indumentaria tiene gran similitud y es parte de la inspiración para el traje representativo del estado de Guanajuato, que es el traje de la galereña. Veo que el estado de Veracruz tiene un traje muy bello, muy valioso en cuanto a su estructura. Veía y notaba que en el estado de Michoacán, en Yucatán, en Oaxaca, cada estado de la República, Tabasco, en la región Huasteca, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, yo notaba que pues a través de este oficio de las bordadoras, sentía que Guanajuato, esa parte de ese oficio, no sé en qué momento se detuvo, pero no está tan presente. No dudo que habrá guanajuatenses que se preguntarán qué es la galereña o cómo es el traje de la galereña.
Venimos al estado de Guanajuato y difícilmente podemos encontrar un lugar donde se venda, en donde la gente porte el traje de la galereña. Poco se conocía de Guanajuato, poco se conoce de sus canciones. Un tiempo nos entristecía que todos los estados tenían algo y Guanajuato nos miraban como el patito feo. Las expresiones musicales, danzables, teatrales, orales, siempre van a estar soportadas bajo un contexto económico. Lo que surge en la economía va a dar pie a los cambios, el caso del barroco mexicano, ¿no? Porque es justamente por la minería, por la riqueza que generaba la minería, que entonces la arquitectura, o sea, había dinero para invertir, ¿no?, en la arquitectura, y genera un género arquitectónico propio de México, que es ese barroco. Barroco es un periodo, digamos, histórico, que no podríamos considerar como exclusivamente de la historia del arte, sino es filosófico, político, cultural, religioso. O sea, es un periodo larguísimo que incluye pues varios siglos digamos, de progreso, ¿no? Y en el caso del centro del país, la minería fue fundamental. Tenemos un lugar con una gran tradición minera, una riqueza, se solía decir que 3/4 partes de la plata de ese mundo pues provenía de Guanajuato, y eso constituyó una ciudad muy peculiar. Que estamos hablando del primer complejo industrial. En ese sentido vamos a ver cómo desde el siglo XVI Valenciana empieza a poblarse, ¿de acuerdo? Pero es tan rica la producción que va a tener Valenciana que en un momento pues tiene el dinero suficiente y además ya tiene una población armada ahí al lado, ¿no? Y que de alguna manera se va a ir reconociendo hasta el siglo XVIII, que es cuando se hace precisamente el templo de Valenciana, ¿no? Tercer cuarto del siglo XIX, tenemos en Puebla la intervención francesa. Y eso es el detalle que solo existe en Puebla, porque los franceses empezaron por querer apoderarse de esta zona. Llegaron la corriente de telas, como el que vemos aquí, las mascadas. Uno de los trajes que se ven en todas las litografías es esta característica. Y esas son las famosas puntas enchiladas. Puntas enchiladas. ¿Por qué puntas enchiladas, maestro? Se decía que era cuando se iban de fandango, se iban de fiesta. Se alistaban con su mejor prenda y cuando tenía los picos era un traje de fiesta. Y obviamente para la cocina, para su trabajo doméstico, tuvieron que haber sido sin esto. Sin las puntas enchiladas. Propiamente su traje de fiesta. Ah, bien. Nos hablan de la poblana, de los cortes amarillos y la corona de amapolas. Y fue hasta el siglo XX donde inician las cantantes de moda del primer cuarto del siglo XX, quienes en sus presentaciones el castor lo empezaron a cuajar de poco a más con lentejuela. Y aquí hay un vestido que es modestamente en su inicio. Muy similar a Anna Pavlova, la primera bailarina rusa, dio a conocer el jarabe tapatío y la bailarina en su tiempo, Anna Pavlova, llevó el baile del jarabe tapatío a muchos lugares del mundo. Posteriormente, pues el más reciente es el que tenemos aquí al lado.
Es el que usaron las grandes cantantes, artistas del primer cuarto del siglo XX. Dio más auge para celebrar el centenario de la batalla del 5 de mayo, 1962. Esa es la evolución que la poblana tiene. El traje de la galereña sabemos que fue pues, al final de todo es un traje inspirado en las chinas de México de la época colonial, y pues es un traje que ya tiene una identidad, que es conocido, la estructura, los colores, pero refiriéndonos a la blusa, así como el zagalejo, sentía esa necesidad de encontrar en este traje algo muy particular, algo que nos identificara como guanajuatenses. El traje de las amapolas tiene mucha similitud a lo que es la galereña. Quiero creer que en su inicio lo diseñó José Luis Hurtado, un maestro que su especialidad era el baile español, pero de acuerdo a las conferencias de Rodolfo Musquiz, decía que él alguna vez fue a trabajar algún material de los jarabes o sones antiguos, y de ahí está el jarabe gatuno, que en su momento de auge fue prohibido por la Inquisición. Hay un concepto que se llama la música transatlántica. La música transatlántica es aquella que se nutrió entre los puertos y en los navíos mismos, donde el tráfico y el comercio permitieron a la vez en esos navíos que la música fuera entre esas olas. Y eso nos llevaría a hablar, digamos, del son. El son ya es una manifestación mestiza, está ligado a la fiesta, al baile. Eso es una característica muy importante en el sur de España y en ciertos enclaves en México, donde la fiesta lo es todo. Y esto llevó a bailes prohibidos. Uno de los primeros ya fue el chuchumbé, que es un son que fue prohibido en la Nueva España en el año 1766. Los sones prohibidos tendrían que cumplir una serie de características. Una era las letras. Si se estaba haciendo burla de la iglesia, de los santos, de Dios, pues ahí había un castigo. También estaba relacionado con bailes que tenían movimientos indecorosos o que señalaban ciertas partes del cuerpo de manera descarada. Este era otro posible. Y un tercero era la cuestión política. Decir cosas contra el rey o contra el virrey, pues lógicamente no sería bien visto. En esa línea de lucha contra canciones y bailes indecorosos, sones indecorosos, pues llegaríamos al jarabe gatuno, que se suele relacionar con el estado de Guanajuato y que fue curiosamente el último de los sones que prohibió la Inquisición por ahí de 1802. Y hay una copla para que se den una idea de hacia dónde iba el jarabe gatuno. Dice, este jarabe gatuno lo compuso Lucifer para llevarse a las almas a los infiernos a arder. El jarabe gatuno es muy propio de la época y es muy propio del momento y del traje. El jarabe gitano, dentro de muchos jarabes, fue el detonante para que lo que posteriormente se conoció como el traje femenino por excelencia de México de la tierra, ¿no? Porque exigía el vestuario de una gitana. Y ese vestido pues tuvo impacto entre las comunidades indígenas y empezó a adoptarse. Y era aquí, en este sentido, del vestuario femenino de la época de las minerías, que es la galereña, descansaría en el vestuario gitano, pero a través del jarabe gitano.
Sí, y quizás volveríamos a lo mismo. Así como el vestuario se fue transformando de acuerdo a las profesiones ligadas a las ciudades o al campo, creo que también el jarabe y el son se fueron aclimatando a las distintas regiones. Yo ya era un gran admirador de estos trajes, era un gran admirador de estas mujeres que dieron un lugar muy importante en toda nuestra patria a través de lo que ellos realizaron. Soy un gran admirador también de la música acá de Jichú, de los Leones de la Sierra, ya gustándome ser autor de guapangos, de jarabes. Fue que con mucha facilidad me nació la inspiración para poder realizar este jarabe que sin lugar a dudas le dará la vuelta a nuestra patria. Son sus faldas, sus rebozos de bolitas, esas blusas tan bonitas, las que más adoro yo. Me doy a la tarea de ir estructurando coreografías, de investigar. Comienza por primera vez un programa ya como director, un programa que le titulé Guanajuato, Tierra y Tradición, un programa que encierra toda esa historia, toda esta identidad que tenemos. Van a estar presentes, danzas, jarabes, danzas de carácter guerrero, de carácter religioso, pues a través de estas puestas en escena, la artesanía, la indumentaria, la música están presentes. Al igual que en Guanajuato, ¿le llaman zagalejo? Zagalejo es una palabra que se generaliza, porque en los textos es la palabra que se usa para llamar a la falda de las poblanas en su tiempo. Y comúnmente acá, ¿cómo le nombran falda? Falda de castor. Falda de castor. Sí. Vamos a descubrir y vamos a proponer un traje, el traje de la galereña, con particularidades muy de la capital. Empezamos con lo que sería la tela de castor famosa, que fue con lo primero que se empezaron a fabricar estos vestuarios, que no era más que una tela de algodón estampada y que se le conoce como tela de castor, propiamente por las huellitas que tiene esta tela. Quiero pensar que en el primer cuarto del siglo XIX pudo haber sido un material artesanal. Con su evolución, quiero pensar que ahora lo hacen en las grandes fábricas textiles. En algunos casos se dice que en los telares antiguamente el ancho de la tela era de y le completaban para el largo con la bata. Y los picos. ¿Qué es lo que se hace para poder completar lo que es el zagalejo? Se le añade una parte en la parte de la cintura para poder dar el largo de la china, que sería esta parte. Esta fue el primer zagalejo que hicimos con la primera intención de comenzar a estructurar este traje. El tono tiene una gran desventaja porque si le da el sol o le cae agua, totalmente se decolora. A través de la exploración, de imaginar, a ver qué podríamos hacer, buscar estrategias, al saber que esto es una impresión de serigrafía sobre franela, lo único que nosotros hicimos es buscar una tela que no se arrugue, que tenga buena caída, y entonces en la primera ocasión viene esta otra producción en donde hacemos la tela de castor, pero en una tela de poliseda. Pues el complemento, hicimos una opción, se utilizó como primera opción, y que parte de la inspiración fue el traje de la maestra Irma Bustos. La maestra era una maestra normalista, que fue la primera que hizo la propuesta propiamente de la galereña. Estamos hablando más o menos de los años de los 80, de los años 80. Yo estoy portando el vestuario de galereña de gala. Con esta blusa es la propuesta del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato. Es inspirada en la bisutería barroca de pajaritos, que lo mostramos aquí. La minería es la actividad primaria orientada a la extracción. Luego viene la metalurgia, que es el proceso industrial para separar lo que es plata de lo que no lo es, o lo que es oro de lo que no lo es. Pero hablamos realmente poco de uno de los oficios derivados de esta minería, que es la orfebrería.
y por supuesto que tuvimos desde la época colonial extraordinarios orfebres en Guanajuato. Destaca de esta orfebrería el desarrollo de una joyería a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que se conoce como joyería barroca, una joyería que consiste en la elaboración de aretes y de pendientes, de colguijes de pajarito. Aquí en Guanajuato es muy conocido el arete de pajarito, y que hoy le llaman de que barroco, ¿verdad? Y desde entonces lo trabajamos. Tiene ese toque, hibridación, mestizaje, esa combinación de conocimientos que es muy interesante, ¿no? Empezando por la mano de obra. Están haciendo una emulación de las 4 palomas que dan la señal a Perafán de Rivera y sus acompañantes que estaban extraviados en un paraje que hoy conocemos como la Hierbabuena, que no sabían cómo llegar a Guanajuato y entregar ese presente que mandaba el rey de España, que era pues nada más y nada menos que la imagen de la Virgen María, que luego se venera como Nuestra Señora de Guanajuato. En el caso de los pájaros y los vegetales también, las frutas, las flores, siempre tienen un significado iconológico. En este punto tienen más las plantas que los animales, en este caso los pajaritos, ¿no? Se habla, cuando vemos generalmente estas referencias de pájaros, tenemos referencias con el paraíso. Hablamos de composiciones muy complejas. Es decir, no es nada más el pajarito, ¿no? Sino es el pajarito con otro pajarito arriba, con las florecitas, con el adornito, con las curvitas, con los roleitos y demás. En ese sentido, sí estaríamos hablando de que es una joyería que tiene muchísima inspiración barroca. Claro que sí. Vemos cómo es que el traje, podríamos decirlo, completo, pues aquí se le agrega esta falda que le llaman floreado o telas de medio luto. Se le llama tela de medio luto por los tonos que de repente se utilizan y la flor pequeña. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues estampar, hacer un diseño, decir, propiamente un diseño que nos involucrara lo que era la flora guanajuatense, lo que serían matorrales. ¿Cuáles son esos matorrales? Pues empezamos con lo que sería la flor de la biznaga, que está en esta parte, lo que sería la flor del soconostle, que sería esta que tenemos en esta parte de aquí. Otra que es muy característica de nuestra ciudad, lo que son el mezquite. El mezquite es una especie como de flor que parece como gusanito esponjado, que sería, si lo vemos en esta parte, que es yo creo que más clara, la flor del mezquite. La flor de garambullo, que es la pequeñita que vemos en esta parte, y sobre todo ya la flor ya dando el fruto, que es esta parte de la flor. Existe la otra flor, que es la flor del coyotillo, que es una flor muy pequeñita y que está en la parte de los picos, en esta parte final, ¿sí? Y por último, lo que es la flor del coyotillo. Una es ocotillo, la otra es el coyotillo, que el coyotillo es como una especie como de guirnalda con flores rojas. Y por último, la flor del sotol. Prácticamente no es una flor, el sotol no es una flor. Se utiliza para hacer lo que son sacar la famosa cucharilla. Con la cucharilla se elaboran ornamentos que se hacen como ofrendas. La parte de los picos verdes nacen o surgen de una fotografía de 1890, donde prácticamente se ve lo que es la volumetría de la falda. Para nosotros los picos verdes representan... Las mujeres trabajaban en las galeras. Las galeras eran espacios amplios que estaban techados y los muros laterales eran picos, estaban en forma de picos, en forma de triángulos. Entre sierras y montañas y bajo de un cielo azul. En la parte de abajo podemos observar una espiguilla. La espiguilla, como lo pueden ver, es una forma ondulada que representa para nosotros lo que serían nuestros cerros, y de esos cerros surge lo que son las galeras, lo que son
los muros de las galeras. En la parte de arriba se le colocó un pequeño encaje en color negro. Este encaje representa lo que son los rezos de nuestras abuelas, de nuestras madres, ¿sí? ¿Por qué los rezos? Cuando los mineros iban a la mina, nuestras abuelas, ¿qué era lo que hacían? Encomendarlos a Dios, rezar, colocarse su rebozo para poder hacer sus oraciones. El pasalistón en negro y blanco, pues representa la vida, la muerte, ¿sí? Podemos ver cómo se entrelazan las dos. En Guanajuato existieron muchas minas, la mina de San Bernabé, la mina de Cata, la mina de la Luz, pero fueron dos minas las más importantes para Guanajuato. Es por eso que lo representamos con dos listones, la mina de Valenciana y la mina de San Juan de Rayas. Mucho se ha hablado sobre los colores también, ¿por qué negro, por qué rojo, por qué verde? Yo creo que para nosotros estos colores siempre han sido significativos. El negro siempre lo hemos identificado con el luto, ¿sí? El rojo siempre lo hemos relacionado con lo que es la sangre, lo que nuestros mineros dejaban en la mina, que la vida. Y el verde pues siempre ha representado la esperanza, ¿sí? La esperanza de una vida mejor, de poder tener algo mejor para ellos, porque fueron muy pobres nuestros antepasados, y esto es prácticamente los elementos que tienen nuestro Zaragarlejo. Algo que nos podemos sentir como muy afortunados es que nuestro traje posee los colores muy patrióticos, verde, blanco y rojo están presentes, y parecería que estamos representando un traje nacional. Chula se ve mi amada, sus moños y listones. Ayer traía una peineta que la luce de a montones. Estoy juntando más plata, quiero quedar bien con ella. Y pues tengo la oportunidad de mostrarle al público lo que tenemos como guanajuatenses, esa riqueza, esa identidad. Rescatar danzas, rescatar sones, vivirlos, llevarlos a la parte de la escenificación, proyectarlos y sumar a este recurso de identidad y de preservación que tiene como compromiso el Ballet Folclórico de la universidad y pues la misma universidad como institución educativa. Que debemos de cultivar, que debemos de impulsar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y que sin lugar a dudas la galereña es un personajazo del estado de Guanajuato. Este programa nos ha dado la posibilidad de colocarnos en el mapa de México como una institución, como un grupo que encierra identidad y costumbres a través de estas puestas en escena. Retomar y visibilizar la figura de la galereña, yo creo que es una de las aportaciones culturales más importantes que ha hecho el Ballet Folclórico de la universidad. Siempre orgullosos de ser guanajuatenses y siempre con la inquietud de aportar y dejar cosas para que quede marcado en la historia que Guanajuato, como cada estado de la República, posee una gran riqueza y diversidad cultural. Tanto el sol sobre la galereña, mis besos es la dueña, tuyo en mi corazón. Son sus faldas, sus rebozos de bolitas, esas cosas tan bonitas, las que más adoro yo. Sus sombreros, la bandera de madera, sus collares, las pulseras, que dan brillo a nuestro amor.